Esto es Noticias Órbita TV, con importante información en desarrollo. Interrumpimos esta nota porque aquí en Televisa Chapultepec está sonando en estos momentos la alerta sísmica. Está sonando la alerta sísmica aquí en Televisa, por eso suspendimos la nota para avisarles justamente, seguramente la están escuchando, está sintiéndose ya un temblor. Si usted se encuentra en un lugar, si está cerca de una puerta, salga en estos momentos si puede hacerlo. Si tiene cerca alguna puerta de salida, con calma. Un fuerte sismo que se está sintiendo en estos momentos aquí en la Ciudad de México. ¡Ay, no, qué feo! Ese era el momento justo en el que ocurrió un terremoto en México. Menos mal que donde vivimos nosotros, en Rosario, no hay terremotos. Pero ¿cómo será que se producen estos terremotos? Recordemos un poco lo que sabemos hasta ahora. Sabemos que la corteza terrestre se encuentra sobre un manto que está muy caliente, lo cual produce un proceso llamado de convección, que genera movimientos en la corteza e intercambio de energía entre el interior y el exterior de la Tierra. Todo esto produce la fractura de las placas tectónicas. Estas fracturas se llaman fallas y es ahí donde se definen todos los movimientos sísmicos o terremotos. Y dependiendo del movimiento que realicen estas placas, se producen distintos efectos e interacciones entre ellos. ¿Sabes cuáles son esas posibles interacciones? Bueno, les cuento que son 3. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando se desplazan en sentido contrario, se dicen que las placas tienen límites divergentes. Lo que sucede en este caso es que el magma de las zonas profundas del interior de la Tierra emergen hacia la superficie, y cuando se enfría se seca y forman suelo nuevo, como estas islas, por ejemplo. ¿Ustedes conocen alguna isla? ¿Sabían que podían ser formadas por el magma? Eso es impresionante, ya que uno puede creer que esas islas siempre estuvieron ahí, cuando en realidad no es así. Cuando las placas chocan unas con otras, tienen límites convergentes y forman una zona de colisión, que es donde se produce ese choque, que da lugar a nuevas montañas. Como ocurrió con los diarios de la experiencia que realizaron, ¿se acuerdan? Tenían que realizar la misma acción que los niños de la imagen, y al hacerlo, una parte de los diarios sube. Eso mismo pasa con las placas. Entonces se forman montañas o cadenas montañosas. La diferencia entre uno y otro es que el primero se refiere a una o unas pocas montañas. Como ejemplo podemos nombrar a una muy conocida por ser la más alta del mundo, que es el Monte Everest. Mucha gente ha intentado llegar a su cima, pero no todos lo logran, ya que tiene una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Eso es más o menos como 126 torres del Monumento a la Bandera, una encima de la otra. ¡Altísimo! En cambio, las cadenas montañosas, o también llamadas cordilleras, son una sucesión de montañas entrelazadas entre sí. Un ejemplo de esto puede ser el Himalaya o los Alpes. Este movimiento también puede producir volcanes. Como lo son, por ejemplo, el Krakatoa, que se encuentra en Indonesia, o el Teide, que se encuentra en las Islas Canarias, en España. Algo curioso de este volcán es que se lo considera extinto, es decir, que está inactivo desde hace más de 15.000 años, y hay pocas posibilidades de que erupcione. Pero esto no significa que no vaya a suceder algún día. Habrá que esperar a ver qué pasa. Cuando las placas se desplazan lateralmente a lo largo de la falla, se dice que tienen límites con fallas transformantes, y son las que provocan los movimientos sísmicos, ya que al chocar entre sí se friccionan y provocan los terremotos, como vimos en la noticia del inicio. Y también se originan las llamadas fallas, las cuales son fracturas en la corteza terrestre. Un ejemplo de esto puede ser la falla de San Ramón en Santiago de Chile, que es un país que limita con el nuestro. Esta falla tiene una extensión de 25 kilómetros, que volviendo a la comparación con el monumento, sería como poner 357 torres del Monumento a la Bandera a lo largo, uno al lado del otro.
Increíble. Aunque la falla más grande del mundo, en realidad, es la de San Andrés en California, Estados Unidos, que tiene una extensión de 1.300 kilómetros, es decir, 18.571 torres del monumento una al lado de la otra. Ahora volvamos a lo que pasó en el noticiero. Ellos hablaban de un terremoto y decían que los movimientos se estaban haciendo cada vez más fuertes. Pero, ¿los terremotos son todos iguales? ¿Tienen la misma intensidad? ¿Cómo hacemos para saber la intensidad de un terremoto? Con intensidad, en este caso, nos referimos a qué tan fuerte fue ese terremoto, ya que no siempre es igual. Hay movimientos sísmicos que casi ni percibimos. En cambio, hay otros que pueden provocar grandes catástrofes. ¿Escucharon hablar alguna vez de la escala de Richter? Esta es una escala que va desde el número 1 para referirse a un terremoto suave hasta el número 10 para referirse a un terremoto muy fuerte y hasta catastrófica. Es así como con esos números podemos darnos una idea de qué tan fuerte fue ese terremoto. Pero, ¿cómo se mide eso? ¿Qué es lo que hace que se diga que un terremoto es de intensidad 2, por ejemplo, o 6? Esto se logra gracias a unos aparatos llamados sismógrafos, que lo que hacen es monitorear las ondas sísmicas que viajan a través de la Tierra. Este sería un sismógrafo antiguo, y este sería uno más actual. ¿Hay alguna manera de saber cuándo va a suceder un terremoto? Hasta ahora solo es posible saberlo mediante un sistema de detección unos segundos antes de que suceda. Es por eso que pueden alertar a la gente para que busquen dónde estar a salvo con las alarmas que veíamos en el inicio. Esos segundos pueden marcar una gran diferencia, ya que nos dan la oportunidad de protegernos antes del temblor. ¿Y qué más podemos hacer para que los daños de un terremoto sean menores? Lo que se puede hacer tiene que ver con tomar medidas de prevención y seguridad, como por ejemplo en el caso de la construcción de las viviendas. Estas deben construirse con una estructura sismo resistente. Acá podemos observar cómo según el tipo de construcción ocurre más o menos destrucción en los edificios. Pero hay un fenómeno más que puede producirse debido a los terremotos. ¿Se acuerdan que hay dos tipos de placas? Estaban los continentales y las oceánicas. Esto significa que los movimientos sísmicos no solo ocurren en las placas continentales, sino también en aquellas que se encuentran por debajo del agua, produciendo así lo que conocemos como tsunamis, que no son más que terremotos submarinos. Estos sismos producen movimientos en el agua que generan una enorme ola que se desplazan por muchos kilómetros hasta llegar a la costa, produciendo así inundaciones y catástrofes. Algunas veces es posible saber cuándo va a ocurrir un tsunami, ya que puede ser producido por terremotos ocurridos cerca de la costa. Saber todo esto nos ayuda a la hora de enfrentarnos a estos fenómenos, comprendiendo cómo sucede, por qué sucede, cómo prevenir mayores riesgos y cómo debemos actuar. Ojalá les haya servido. ¡Hasta la próxima!